Mi nombre es Andrés Felipe y mis apellidos son Ángel Castaño. Nací en Bogotá, hijo de 2 ibaguereños y me crié en Ibagué. Hago parte de entre 1.2 y 2 millones de colombianos residentes en Estados Unidos hoy. Entre 30% y 50% de ellos viven en Florida. 618.000 viven en Miami y su área metropolitana. 60% de los colombianos en Estados Unidos nacieron en Colombia. 43% han estado acá más de 20 años. Este es un proyecto personal para aprender a editar video y rendirle un homenaje a los doblemente valientes, inmigrantes y empresarios. A la derecha pueden ver el mapa de Miami. Vivimos cerca del punto amarillo, el centro de Miami, downtown. Como hemos vivido en Bogotá, no tenemos problemas para manejar si las cosas valen la pena. Así que el objetivo es encontrar 10 lugares colombianos entre West Palm Beach, 1.5 horas al norte, y el extremo sur del condado de Miami-Dade, Homestead, 40 minutos al sur. Queremos probar sus empanadas y contarles un poco de sus negocios y perseguir un objetivo principal: más colombianos bien informados sobre las opciones que tienen cuando quieran o necesiten sentirse cerca a casa. Hoy iniciamos con Manantial Market. Es un lugar que conocimos por recomendación de una pareja de amigos y definitivamente está en mi top de nostalgia. Hace totalmente el truco para mí. Cada vez que voy me siento un poco más cerca de casa y cada vez que hago mercado con ellos siento que me lleve un poquito de casa para la casa que tengo acá. Es lo más cercano que he encontrado a la tienda del barrio. Mi mamá me mandaba todos los días a comprar cosas en la tienda del barrio, así que como que me da ese feeling. Tienen todo el surtido de una tienda, las galguerías, como le decía mi abuela, en congelados. Hay arepas para todas las preferencias, se puede conseguir papa criolla congelada, sí, pero es el único lugar donde la encontramos. No hemos terminado de probar todas las opciones, pero hemos visto sancocho, morcilla, empanadas congeladas. Incluso tienen la sartén con la que se calentaban las arepas en mi casa. Hago una pausa para un par de segundos muy colombianos. Pan con queso grande, pan alineado. Ok. Y tenemos roscón con dulce de leche o roscón con guayaba. Antes de volver a la empanada, y si son como nosotros y no han planeado su Thanksgiving o sus cenas de final de año, Manantial está haciendo un gran esfuerzo por llevar esta experiencia colombiana a su casa. Llámelos, denles la oportunidad. Creemos que esta es la mejor manera de seguir contando con estas opciones en Florida. Nuestro primer amor con Manantial fue la comida. Ellos la promocionan como artesanal y con amor y en realidad es increíble. Denles la oportunidad, vale la pena. Vamos a hacer algo que es inspiración de Dave Portnoy y Barstool Sports y pizza y el review de pizza que él hace. Nosotros creo que estamos muy enfocados como en lograr lo que él logra, ¿no? Como en generar finalmente que la gente vaya a los restaurantes. No nos importa que el video sea tan bonito o que nosotros quedemos tan bien, aunque tampoco queremos quedar mal. Entonces, vamos a probar empanadas. La que todo el mundo tiene es la de carne, así que vamos a probar la de carne. Y la idea es generar la expectativa de que toda la comida colombiana es muy barata y que en realidad hace muy buen match con Miami, porque toda la otra gente que no es colombiana, que está tomando, que está de fiesta o que simplemente le gusta la comida rica, la comida colombiana es espectacular. Yo no creo que la hayamos promocionado lo suficiente, pero todo el punto es unámonos alrededor de lo importante. ¿Qué es lo importante para el colombiano? La empanada. ¿Listo? La empanada es lo importante. La empanada nos puede unir a todos. Y queremos que la empanada también crezca en el mundo, que sea un símbolo colombiano. Entonces, bueno. Es masa frita y relleno. Porque el ají para nosotros es muy importante con la empanada. Este es un ají rojo, que yo lo llamo, en Bogotá lo llamaba ají de tienda, porque no es el ají de frasco de la Constancia, sino es un ají hecho. No sé si se ve bien con la luz. Bueno, muy buena empanada. Muy difícil y muy respetuoso calificar con un número a las personas de la cocina.
Yo estoy de acuerdo con eso. Uno no estudia, no trabaja, no pone todo ese esfuerzo para que venga un huevón a decir, oye, es que no sabemos, ¿no? O sea, es muy diferente. Ahora, bien, habiendo dicho eso, esta empanada, para mí, para Andrés Felipe Ángel, en la escala de colombianos, un 8.5, un 9, tal vez. Muy buena empanada, sólida. A mí me gusta cuando la carne viene bien, como con la masa compacta. O sea, no, la carne deshilachada, por ejemplo, en la empanada para mí no es un gran lugar. Me gusta la masa, me parece que está sólida, gruesa. La combinación con colombiana. Y este lugar se lleva puntos adicionales porque tiene esto que no lo tienen todos los lugares. Lo vamos a mencionar donde lo encontremos. Este lugar, como es mercadito, también nos vende los chocorramos. Para nosotros esto es... Bueno, no sé, va a haber colombianos que dicen que no, pero para mí esto es increíble, es como el postre más top que hay. Y bueno, los dejamos. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Cuéntenos todo lo que opinan sobre el video. Esto aún está en construcción. Volveremos pronto.